2018 para ustedes. Entonces, les voy a contar un poco en qué consiste esto de Cátedra para la Paz y agradecerle también al profesor Arnulfo por estar aquí. Disculpe, es que no se está proyectando allá al salón, no sé, estamos viendo la presentación, no importa. Claro. Buenas tardes, yo sí, señora. Aquí estamos dando primero la bienvenida para presentar al docente. Estamos así. Ah, ya, gracias, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Disculpan pues estos asuntos logísticos de multimodal. Entonces, bueno, les estábamos contando y vamos a darles como el recuento histórico de Cátedra para la Paz. ¿Listo? Me permito entonces aquí. Es una iniciativa que se viene gestando desde el año 2018. Inició en el campus de Neiva, en el Departamento de Humanidades. En su momento con el profesor Oscar David Tirano. Ahora está en articulación con el Sistema de Información Bibliográfica y todo el conjunto de bibliotecas, que somos 23 bibliotecas distribuidas en todo el país. En ese ir y venir de las conversaciones multicampus, se ha logrado hacer eco, llamar la atención, y hoy los campus que lideran esta estrategia son Bucaramanga, Ibagué, Cali, Medellín, Envigado, Neiva, Pereira, Cartago, Santa Marta y Villavicencio, en articulación con la Subdirección Nacional del Sistema de Información Bibliográfica. A esta actividad se han vinculado egresados y docentes de nuestra institución. Con esta actividad pretendemos involucrar a toda la comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia a conversar, dialogar, entender y comprender, reflexionar sobre lo que realmente representa la paz para nosotros, esa anhelada paz. Además, porque es un tema que nos concierne a todos como ciudadanos, como país. Y también pues nuestro marco legal es pues que la ley 1732 del 2014, por la que establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país, y el decreto 1038 por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz. Y el último, pues como aspecto marco legal que también pues nos soportamos para hacer esta actividad y los profes que se vinculan a él, es por el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, el cual se llama Promover Sociedades Justas, Pacíficas e Inclusivas. Entonces, que sea pues este espacio de reflexión, de debate, y le agradecemos nuevamente al compañero Diego Ballesteros, nuestro auxiliar de acá de nuestro campus Bucaramanga, y al profesor Arnulfo por su compromiso, su iniciativa, por ser pues como ese anfitrión también para todo el multicampus a nivel nacional. Bienvenidos, los dejo entonces con Diego. Listo, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, darles a conocer a nuestro ponente. Él es el doctor Arnulfo Rafael Cuentas Moreno. Él está vinculado a la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga. Él es un abogado titulado cum laude de la Universidad Santo Tomás. Él es especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Probatorio. Además, es magíster en Derecho Penal, docente universitario, asesor y consultor muy querido por la Universidad Cooperativa de Colombia. Vamos a dar inicio a nuestro evento titulado Cátedra para la Paz, donde lo realizamos con el fin de generar conocimiento en la comunidad estudiantil referente a la temática de las JEP, donde queremos que conozcan situaciones y casos posibles que se puedan presentar en la actualidad, ya que las JEP pretenden satisfacer el derecho a las víctimas de la justicia. En caso contamos el día de hoy con el profe Arnulfo. Para más información, ya nuestro profesor nos va a dar el inicio a la actividad. Entonces, profesor, bienvenido. Son todos suyos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Una cordial bienvenida a las personas que están aquí presentes en este hermoso recinto. Estamos gestionando la solución del aire, y a las personas que nos acompañan a través de las conexiones virtuales, pues también darles la más cordial bienvenida y el agradecimiento por estar aquí conectados. Agradecimiento a las directivas de la Universidad Cooperativa de Colombia y a todas las personas que han colaborado con la realización de este evento,
especialmente, adelante, bienvenidos. Bienvenidos. Especialmente a las personas que me han colaborado, como la doctora Ivonne Dayana Acevedo, en la confección y realización de esta pequeña presentación. Vamos a sostener una conversación durante los próximos minutos en torno a... Adelante, adelante. Bienvenidos. En torno a ese componente de justicia que tiene el acuerdo especial celebrado por el Gobierno Nacional de Colombia y el grupo insurgente FARC-EP. Como antecedente, pues podemos indicar que durante años en Colombia hemos vivido una situación de conflicto que ha tenido unas causas históricas, sociales, económicas, de reivindicaciones, de luchas sociales, y cuyos orígenes datan más o menos de la década del año 50 del siglo pasado en Colombia, en ese periodo nefasto que se denominó en términos genéricos como la época de la violencia en Colombia. Posteriormente, los sucesos políticos determinaron una repartición entre dos partidos políticos del poder, y ese, digamos, que fue el germen del surgimiento de los grupos alzados en armas, que posteriormente fueron reconocidos de alguna manera como beligerantes y con quienes desde el año 70 se ha venido lidiando para tratar de construir un acuerdo de paz. Hubo intentos de acercamiento muy plausibles, entre ellos uno que tuvo lugar en México con la intervención de la comunidad internacional, donde ciertamente se avanzó, pero pues finalmente se frustró esa voluntad de paz, hasta que en el año 2016 se concreta este acuerdo entre el gobierno colombiano, el Estado colombiano representado por el gobierno nacional y este grupo armado. Dentro de ese acuerdo se contemplan muchos elementos, entre ellos una reforma agraria estructural en el sistema colombiano, porque bien se sabe que la distribución de la tierra y la riqueza es una de las grandes causas del conflicto en Colombia. Pero también hay otros temas asociados a la verdad, a la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Puedes avanzar? No, devuelve. Y por supuesto, uno de los puntos álgidos de ese acuerdo es el tema de justicia. ¿Qué vamos a hacer con estas personas que pertenecieron a ese grupo subversivo? ¿Qué vamos a hacer con las personas que, estando del otro lado, en el otro bando, es decir, en el de la fuerza pública, cometieron delitos en el contexto de ese prolongado conflicto? ¿Y qué vamos a hacer con los particulares que de una u otra forma también cometieron conductas delictivas en el marco de este conflicto? Y aquí pues tenemos una gran disyuntiva, porque o los mandamos a la cárcel por muchos años, ¿no?, o los derrotamos militarmente. Desde que fracasó el diálogo de paz en el año 98 al 2001 con el presidente Pastrana, pues se recrudeció el conflicto y la andanada de la fuerza pública fue bestial contra ese grupo delictivo. Pero nunca se logró una derrota en lo militar, una derrota definitiva. Ciertamente hubo golpes muy contundentes, hubo bajas de ambos bandos, sobre todo bajas significativas en el bando subversivo, pero nunca hubo una derrota militar, a pesar de que el gobierno de turno permanentemente insistía en que estábamos cerca del fin de las FARC, pero ese fin nunca llegó y el tiempo fue avanzando, fue pasando. Entonces tuvimos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Qué salida jurídica le vamos a brindar a todas estas personas?
¿20 años de cárcel? ¿30 años de cárcel? ¿O qué alternativa vamos a implementar? Entonces, este punto de la justicia, pues es de verdad, resultó siendo uno de los puntos de mayor discusión dentro de ese acuerdo de paz. Porque implica poner de presente un nuevo modelo de administración de justicia. Tradicionalmente la justicia en Colombia, la justicia penal ha consistido en investigar y sancionar. De acuerdo con nuestros códigos y nuestra constitución, el Estado tiene la obligación de investigar y de acusar cada delito que se cometa en el territorio nacional, sea quien sea que lo cometa. Pues ese principio de legalidad tiene que empezar a desmontarse para abrir paso a otras estrategias, a otras alternativas, para que haya una transición jurídica hacia la paz. De lo contrario, es imposible. De lo contrario, sería imposible. ¿Bien? Entonces, déjala ahí. Se crea entonces la JEP como una jurisdicción especial para administrar justicia en esa transición hacia la paz. Salimos de un escenario de conflicto, vamos hacia la reintegración civil, vamos hacia una búsqueda de una paz estable y duradera, pero necesitamos un sistema de justicia que entienda esa realidad y que por supuesto se guíe por unos principios distintos a los tradicionales. Entonces, la JEP se define como, adelante, el componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es el eje central del acuerdo de paz. Hay un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Dentro de ese sistema general encontramos el componente de justicia. Y dentro de ese componente de justicia encontramos la JEP, una jurisdicción especial que de entrada se advierte problemática, porque también la tradición nos ha enseñado que el juez, el tribunal y el procedimiento debe ser previo a la comisión de la conducta delictiva. Y aquí opera el fenómeno exactamente inverso. Se cometieron las conductas y posteriormente se crea un tribunal, como en los tribunales de Nuremberg, en donde se cometieron los crímenes y posteriormente vino el juez a juzgar. Algo así. ¿Cuál es la finalidad esencial de la JEP? Su propósito medular, la razón de su existencia es administrar justicia, pero no la justicia penal tradicional, la de investigar y castigar, sino una justicia transicional. Por lo tanto, transitoria, que nos permita avanzar hacia la consolidación de un estado de paz estable y duradera, como decimos. Buenas tardes. Por eso es que su duración está proyectada solo a 20 años. Se supone que en 20 años tiene que llevarse a cabo el juzgamiento de los crímenes cometidos por razón y con ocasión del conflicto armado. Ya llevamos la cuarta parte de ese término y me temo que al final de los 20 años va a tener que promoverse una reforma para ampliar ese plazo. Porque honestamente va a resultar insuficiente frente a la magnitud de eventos que hay que juzgar. Y así como la Comisión de la Verdad, que también forma parte de ese sistema integral, no le alcanzó el tiempo para cumplir su labor, pues a la JEP me parece que tampoco le va a alcanzar. Adicionalmente, la JEP tuvo que crear su propio funcionamiento, su propia estructura burocrática. Y eso demanda tiempo y esfuerzo, darse su propio reglamento, organizar su estructura interna, y ahí sí
aplicar los procedimientos que fueron dados a través de una ley estatutaria. O sea, toda una labor administrativa de personal, de capacitación, de dependencias, de adecuación, para que funcione como una verdadera jurisdicción. Aquí viene uno de los elementos temporoespaciales más importantes relacionados con la JEP, y es que esta jurisdicción se va a encargar del juzgamiento de las conductas cometidas antes del 1 de diciembre del 2016. Digamos que esa es la fecha de corte, ¿no? Todas aquellas conductas cometidas en el marco del conflicto armado antes de el 1 de diciembre del 2016 serán de conocimiento de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz. Las conductas que se cometan con posterioridad ya no estarán cobijadas por esta jurisdicción, sino que entrarán a ser de conocimiento de la justicia ordinaria. Ejemplo, caso Santrich. Ejemplo paradigmático, ¿no? Que fue una verdadera bomba contra el sistema y que, bueno, lamentablemente ha sido uno de los espectáculos más bochornosos que ha dado la justicia en Colombia, ¿no? La investigación y juzgamiento de este señor. Pero claramente ahí está un ejemplo de la seriedad del tema, de que las conductas cometidas con posterioridad a esta fecha, por ningún motivo, podrían ser objeto de esta jurisdicción especial. Adelante, por favor. La siguiente, Diego. Gracias. Seguidamente quiero comentarles que se tuvo que implementar una metodología de investigación y juzgamiento que se caracteriza por la selección y la priorización. Y para entender esto, los invito a que pensemos por un momento en cuántos crímenes se cometieron durante el conflicto. ¿Cuántos crímenes se habrán cometido? Tenemos un número inimaginable, ¿no? Inimaginable de conductas. Si nosotros aplicáramos el principio de legalidad puro y duro, diríamos que todos esos crímenes tendrían que investigarse. Pero claramente existe una limitación. Es imposible que el Estado lleve a cabo con eficacia la investigación y juzgamiento de todos esos crímenes. Por eso es que la JEP aplica un criterio de selección y de priorización. De manera que no todos los crímenes que se cometan, o que se cometieron más bien, en el contexto del conflicto armado, van a ser de conocimiento de la JEP. Va a quedar un grupo significativo de crímenes en la penumbra, en la sombra, que nunca van a tener una decisión. Y eso pues es una cuota de sacrificio que hay que pagar. Lamentablemente, la JEP no puede pronunciarse sobre todos los casos. ¿Sobre cuáles? Entonces recae esta jurisdicción sobre los más graves y representativos. Claro, todos los crímenes son graves, todos los delitos son graves, pero aquí hay que seleccionar y hay que priorizar, porque el recurso es limitado. En cambio, la necesidad de justicia es ilimitada. Y esto es una cuestión de economía. Si los investigamos todos, si los juzgamos todos, esto no puede ser una justicia transicional. Tendría que ser una justicia permanente. Y entonces estaríamos permanentemente juzgando delitos. Y así nunca avanzaremos hacia una paz estable y duradera. Sería imposible hacerlo. Entonces aquí, por este lado, empiezan las críticas, ¿no? ¿Cómo así que entonces no se va a juzgar todo?
Lamentablemente así es. No todos los crímenes que fueron cometidos en el conflicto van a merecer un pronunciamiento de la JEP. Aunque, como vamos a ver enseguida, sí que se han agrupado una gran cantidad de casos individuales en una metodología absolutamente novedosa para el sistema jurídico colombiano, que es la metodología de los macrocasos, como ya lo vamos a ver. Bien, desde el punto de vista subjetivo, ¿a quién se le aplica la JEP? En primer lugar, a los excombatientes de la FARC. Excombatientes de la FARC. Entonces se supone que el grupo tiene que elaborar una lista de quiénes son sus miembros, ¿verdad? Y muy juicioso se hizo la tarea, pero también allí hubo espacio para la corrupción. Estamos en Colombia, señores. Estamos en Colombia. Y aquí la delincuencia no conoce límites. Entonces, en esos listados también se metieron narcotraficantes, también se metieron paramilitares, también se intentaron meter delincuentes comunes. Y en fin, se dio allí la oportunidad para la venta de cupos en la FARC. Eso no es un secreto. Eso se conoció en los medios de comunicación y hay investigaciones muy serias que dan cuenta de eso. Entonces viene el desafío de depurar esa lista, de que esta jurisdicción de verdad se aplique a los verdaderos combatientes y no a los falsos combatientes. Por ahí hay un antecedente, ¿no?, de un grupo, el grupo Cacique La Gaitana, ¿no?, donde hubo una falsa desmovilización, y eso pues es un antecedente de la problemática que implica pues hacer un listado de personas de un grupo al margen de la ley. Entonces, es un desafío y las autoridades y la JEP pues tienen que comprobar la permanencia o la pertenencia de estas personas a ese grupo armado. Debería haber una base de datos en donde conste si X persona pertenece o perteneció a ese grupo armado, pero pues lamentablemente ese censo no existe. Entonces, también hay que empezar a construir desde ahí. También se aplica a los miembros de la fuerza pública. Y esto sí que ha generado controversia en el país, porque los dos gobiernos que hubo entre el 2002, a partir del 2002, pues se empeñaron sistemáticamente en negar que los miembros de la fuerza pública cometían delitos. Aquí siempre se dijo que hay una fuerza pública legítima que se encarga de combatir delincuentes y que estos señores del ejército, de la fuerza pública, nunca cometen delitos. Y la realidad que nos ha mostrado, otra cosa. Otra cosa. Entonces aquí también se trata de ser sinceros y decir, bueno, aquí se han cometido crímenes por lado y lado, por bando y bando. Entonces, no podemos darle justicia solamente a un bando. Tenemos que abrirle la posibilidad a los demás. Y claramente allí está comprometida la responsabilidad del Estado. Ejemplo de ello es que ya hay generales que se han sometido a la JEP. Esto no es solamente para excombatientes de la FARC. Y a medida que va avanzando la acción de la JEP, pues se va creciendo el número de militares y miembros de la fuerza pública que han decidido acogerse a este sistema especial de justicia. Y en tercer lugar, se aplica esta jurisdicción especial para los particulares. Personas que no pertenecen ni a uno ni al otro bando del conflicto, pero que han tenido una injerencia, una participación directa o indirecta, dice la ley, en hechos que tienen que ver con el conflicto.
ganaderos, empresarios, comerciantes y en general toda persona que haya tenido algún vínculo, como por ejemplo la financiación, ya sea voluntaria o coactiva, o personas que hayan decidido cometer delitos, pues con ocasión o por razón de ese conflicto armado. Pero aquí pues es una vinculación o un sometimiento de carácter eminentemente voluntario. Entonces esto también ha permitido, queridos estudiantes, también ha permitido que muchas personas con líos judiciales en el país, muy graves, incluso condenados, encuentren aquí en la JEP una ventana, una salida, una esperanza para acceder a penas mucho más benignas que las que le fueron impuestas por la jurisdicción ordinaria. Personas, por ejemplo, políticos que han sido condenados a 40 y más años de cárcel, han tocado la puerta de la JEP para decir, mire, yo vengo aquí a contar la verdad, vengo aquí a aportar a la paz, como particular que tuvo una participación indirecta en el conflicto y por lo tanto tengo algo que contar y apostar a la construcción de una paz. Y a cambio de ello, pues, aspiro a un tratamiento penal como el que tiene la JEP. Y aquí la JEP está un poco en mora, en mi opinión, de construir unos criterios unificados, generales y sobre todo racionales para la admisión de terceros o de particulares a este sistema. De entrada es incomprensible, de entrada se advierte incomprensible que un político, por ejemplo, que ha obrado como determinador de una masacre, encuentre eco en la Jurisdicción Especial para la Paz. Personas que en las regiones han tenido un poder político importante y que han resultado condenados, vengan ahora a decir que es que participaron de una manera directa o indirecta en el conflicto únicamente con el fin de reducir sus condenas y han sido admitidos por la JEP. Han sido admitidos por la JEP. Eso francamente deja un sinsabor. Y entonces hemos entendido que la persona que enfrente una condena ve aquí en la JEP como una especie de escampadero, ¿cierto?, para buscar una alternativa a su situación. Entonces aquí tiene un reto bien importante la JEP para asegurar que de verdad las personas que se sometan son personas que han tenido que ver con el conflicto armado y no que han cometido delitos y que intentan escudarse en el conflicto para buscar una mejor suerte judicial. Adelante. Miremos rápidamente cómo está integrada la estructura burocrática, digamos, de la JEP, ¿no? Tiene un órgano de gobierno, una presidencia, unas salas, el máximo tribunal es el Tribunal para la Paz y tiene una especie de fiscalía interna que se llama la Unidad de Investigación y Acusación. ¿Y de qué se encarga esta fiscalía? Cuando la JEP le imputa a una persona o a varias los crímenes que son objeto de imputación, las personas tienen un término para que decidan si aceptan o no aceptan, ¿verdad? Si las personas no aceptan, entonces el caso se remite a la Unidad de Investigación y Acusación para que haga lo que normalmente haría una fiscalía, que es que investigar y acusar y llevar el caso ante el Tribunal para la Paz.
Es decir, cuando la persona acude a la JEP, pero no acepta su responsabilidad, que a mí francamente me parece un contrasentido. Por ejemplo, los generales, algunos de los que han comparecido a la JEP, han dicho, yo voy a la JEP a contar la verdad, pero yo no reconozco ningún crimen. Entonces, ¿a qué van? ¿A qué van? A litigar. A la JEP no se va a litigar. A la JEP, entiendo yo, salvo mejor opinión, que se va a aportar a la verdad, a asumir la responsabilidad y a cambio de ello obtener un beneficio. Esto es una justicia negociable. Pero si yo voy a la JEP a defenderme y a decir que yo no he tenido nada que ver, que nunca he cometido un delito, me parece que para eso no es el sistema. Porque entonces en nada se diferenciaría de un sistema ordinario de justicia. No habría nada de distinto, no sería igual. Claro, con unas penas mucho más bajas. Una secretaría y unas comisiones. Esto sí es algo especial en La Paz. Comisiones. Comisión territorial, étnica, de género, ética y otras comisiones que se han creado. El concepto de inclusión en la JEP sí que es representativo. ¿En razón a qué? A la multiculturalidad de las víctimas. Como lo vamos a ver enseguida. Adelante, por favor. Pasemos entonces a mostrarles, queridos asistentes, cuáles son los casos que actualmente está trabajando la JEP. Hasta el momento, la JEP tiene abiertos 7 casos y ya el presidente de la JEP anunció que van a abrirse 3 más durante este año. Uno diría, 10 casos, eso es muy poquito para semejante estructura que es la JEP. Pero vamos a ver que cada caso de estos de verdad es un macro caso que abarca muchísimos casos individuales. De estos 7 casos, hay uno, el primero, que es el que está más avanzado, que es en el que de verdad ha habido avances significativos y en el cual se espera que haya una primera decisión. Los demás vienen ahí y en su momento también van a tener actuaciones, pero ya les voy a mostrar enseguida la magnitud de cada uno de estos casos, ¿no? Y a pesar de la priorización y de la selección, vamos a ver que dentro de cada caso hay una lista inmensa, sobre todo de víctimas. Caso número 1 se ha denominado toma de rehenes y violaciones a la libertad. ¿Qué les dice eso? Toma de rehenes y violaciones a la libertad. Secuestro, sí señor. El secuestro fue una de las políticas e instrumentos de guerra de la FARC, ¿cierto? ¿Para qué secuestraba gente la FARC? ¿Para qué? Para obtener lucro, ¿cierto? Para obtener dinero, para financiar su actividad, ¿cierto? ¿Para qué más? Como para presionar. Para presionar el intercambio por guerrilleros presos, claro que sí. ¿Para qué más? Para generar control territorial, claro que sí. Y para ejercer presión política. No olvidemos que aún en esa situación tan terrible de la privación de la libertad, pues hay jerarquías, ¿no? Hay jerarquías, como en todo. En este caso, se produjo una decisión histórica, queridos asistentes. Por primera vez se profiere una imputación a los miembros de lo que se llamaba el secretariado de la FARC. Es decir, la cúpula máxima de esa organización delictiva, ¿no? Las cabezas visibles, no la base,
no los soldados rasos, no los combatientes, sino las cabezas visibles. Y eso hace parte de la priorización, ¿no? De la selección y de la priorización. El 19 de enero del 2021, auto 19, perdón, del 26 de enero, se produce ese auto de imputación contra los miembros del secretariado de la FARC. Uno de ellos murió, quedaron 6. Y allí, ¿qué se les atribuyó? Se les atribuyó crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra relacionados específicamente con la toma de rehenes y violaciones a la libertad. Entonces, allí en ese auto se describe claramente cuáles fueron los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Como ustedes saben, queridos estudiantes, los crímenes de lesa humanidad son ataques generalizados, indiscriminados, contra la población civil. Contra la población civil. Y allí en ese auto se colige que los secuestros eran masivos, indiscriminados. Muchas veces se hacía estudio de la víctima, se caracterizaba a la víctima y se procedía con la acción, pero muchas otras no. Y eso era una práctica que se conocía en Colombia como las pescas milagrosas. Las pescas milagrosas. ¿Y qué era eso? Montar un retén en una vía y allí caiga el que caiga. Así cayó, por ejemplo, la exministra de Cultura, Consuelo Araujo. Así cayó, viniendo de Patillán hacia Valledupar, después de unas fiestas patronales, ahí cayó. Los guerrilleros no tenían ni idea quién era la señora, ni idea. Y eso habla de el ataque generalizado contra la población civil. ¿Qué pasó con el aire? Creo que ya lo van a activar. Ah, bueno, bien, gracias. Miren este dato, señores. 21.396 víctimas identificadas con nombre y cédula. 21.000. Se dice fácil, ¿no? Pero son 21.000 personas privadas de su libertad. Muchas de ellas por varios años. La privación de la libertad o el secuestro más largo creo que fueron 14 años de cautiverio. El daño que eso le produce a una víctima. Pero no solamente fue la privación de la libertad, sino los tratos que se le impartían a los secuestrados. La permanente zozobra, la amenaza con el uso de la fuerza, el sometimiento a todo tipo de vejámenes, incluso de orden sexual, la violación masiva y sistemática de los derechos más elementales de la persona, como por ejemplo la propia intimidad. Algo tan básico como eso se le desconoció a las personas. Más de 1.000 víctimas han comparecido ante la JEP a contar su historia. De estas 21.000 personas identificadas, un poco más de 1.000 han comparecido. Es un número bajo en relación con el número de víctimas, pero a su vez es muy significativo. Más que, imagínese usted lo que implica la labor de un tribunal de escuchar a 1.000 personas. Haga una fila a ver dónde llega. Es una cosa bien grande. Sigamos, por favor. Perdón, devuélvete un poquito. Miren este detalle. El periodo de mayor número de secuestros fue entre 1998 y 2001. ¿Con qué asocian ustedes ese lapso? ¿Qué pasó en ese interregno? La zona de distensión. Claro, esa zona de distensión, que
que fueron 43.000 kilómetros cuadrados de territorio, pues le permitió a esa organización fortalecerse, ¿no? Tener un mayor poderío. Claro, sin presencia de fuerza pública, pues allá era donde llevaban los secuestrados, ¿no? Había unas pistas, unas carreteras, ¿no? Y allá ese era el destino de los secuestrados. Pues, teniendo ese corredor tan grande, pues significativo este dato. Adelante, por favor. Perdón, corrijo, se imputó a 8 miembros del secretariado de la FARC crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ustedes saben que los crímenes de guerra son aquellas infracciones que se cometen al derecho internacional humanitario, es decir, infracciones a las normas de la guerra, ¿no? Como por ejemplo el uso de medios y métodos prohibidos por el derecho internacional. Ejemplos: homicidios, desaparición forzada, tortura, tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y desplazamiento forzado. Crímenes de lo más grave, de los más graves. Crímenes que no afectan solo a una persona, sino afectan la conciencia universal. Estos crímenes no solamente le importan a la justicia colombiana, sino que le importan a toda la comunidad internacional. Porque aquí el afectado no es solamente un pueblo, una persona, una familia, sino la humanidad entera. Desde que pasaron las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad dijo: nunca más, esto más nunca puede volver a pasar. Y miren, y ahora está pasando. Muy bien. Entonces, la JEP les formula imputación a estos señores y les endilga responsabilidad. Imputar significa enrostrar responsabilidad, ¿cierto? Endilgar, atribuir, achacar responsabilidad. Y viene la oportunidad para que estos señores pues manifiesten qué tienen que decir al respecto. Y bueno, aquí sí hay que reconocer que los señores del secretariado elaboraron un documento, un señor documento, en donde dan cuenta de toda la actividad del grupo, que tenía alrededor de 60 frentes, 4 columnas móviles, 20.000 combatientes, es decir, toda una estructura, todo un ejército. Y tener control de todo eso pues no es nada sencillo. Pero bueno, estos señores proporcionaron una gran cantidad de información, por supuesto que omitieron otras, pero de alguna manera han venido contribuyendo. Y el 30 de abril del año pasado, los miembros del secretariado aceptaron su responsabilidad en estos crímenes. Claro, no sin antes justificar su accionar, no sin antes expresar algunas observaciones, especialmente frente al delito de tortura. Y aquí hubo una discusión muy significativa porque estos señores, sobre todo los máximos cabecillas, dijeron: miren, la orden con los secuestrados era darles un buen trato. Esa era la orden, la directriz, la política, tratarlos bien. Pero, ¿qué controles se implementaron frente a él? Realmente muy pocos. De manera que, de acuerdo con el relato de las víctimas, los secuestrados quedaban a merced del carcelero. A merced del carcelero. Uno de ellos, el más sanguinario, Martín Sombra. Martín Sombra. Les recomiendo un libro de Germán Castro Caicedo, se llama Objetivo 4, y aquí narra cómo es que se hizo el operativo para la captura de Sombra. Magnífico el libro. Entonces, hicieron pues sus observaciones, sobre todo frente al delito de tortura, y no, digamos, como que objetaron de cierta manera la imputación de ese crimen, ¿no? Que ellos nunca torturaron a nadie, ¿no? Que esa no era la intención, que esa no era la política, pero pues
En la realidad, pues, la víctima estaba a merced pues, de su carcelero. La Procuraduría y las víctimas también efectuaron sus observaciones. Y bueno, aquí hay unos datos, los departamentos donde operaba el bloque oriental de la FARC, Guaviare, Casanare, Vichada, Meta. Y este dato no es insignificante, por supuesto. Antioquia es el departamento que más víctimas aportó en este primer mes. Sigamos, por favor. Entonces, este es el caso que más ha avanzado. Ya han dado unas versiones colectivas, los miembros de las FARC, también los máximos cabecillas han dado unas versiones individuales, han aportado, han contribuido a la verdad, pero principalmente este ha sido el escenario de las víctimas. Este ha sido el escenario de las víctimas, con el agravante de que también ha habido mucho subregistro o en muchos casos no ha habido registro de víctimas de secuestro y por lo tanto construir esa base de datos pues también ha sido un desafío enorme. ¿Qué otros casos tiene abiertos la JEP? Miren ustedes, la situación territorial, el caso 2, situación territorial de Ricarte, Tumaco y Barbacoas en Nariño. Un territorio, al sur del país bastante grande, estos 3 municipios, en donde también se ha sufrido el rigor de la guerra, ¿no? Caso 3, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del ejército. Aquí ponemos la mirada en el otro lado, ¿no? Esto es lo que en la prensa se ha llamado como los falsos positivos, en donde se ha identificado a 6.402 víctimas. 6.402 víctimas. Toda una política. El caso 4 se ocupa de esta región del Urabá, que es una zona especialmente importante para entender la dinámica del conflicto, ¿no? Allí donde convergen los departamentos de Antioquia, ¿qué más? Sur de Bolívar, toda esta región, de Coclí, Turbo, todas estas regiones que son un corredor estratégico del narcotráfico, por supuesto. Entonces, allí también la JEP ha puesto sus ojos, hay una gran cantidad de víctimas identificadas y pues también en eso se está recabando información. Caso 5, la situación del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Toda esa problemática allí que ha habido en el Cauca, que ustedes saben que hoy por hoy pues es una de las zonas con mayor concentración de cultivos ilícitos y donde también se ha sentido el rigor del conflicto y de la guerra. El caso 6 es paradigmático, ¿no? Tiene que ver con la victimización de los miembros de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica, digamos que es el fruto de un intento anterior del gobierno nacional de hacer la paz con este grupo subversivo. Digamos que eso permitió la desmovilización de mucha gente y pues también se les dio un estatus político. Y este movimiento de la Unión Patriótica pues tuvo mucho entusiasmo, mucho apoyo de la gente, tuvo unos candidatos presidenciales de mucho renombre que inspiraron a toda una generación. Por ejemplo, Bernardo Jaramillo Osa, el exministro Jaime Pardo Leal, ¿no? Y pues hubo una gran movilización en el país en torno a esta nueva organización política que surgió después de esa repartija burocrática que se llamó el Frente Nacional, en donde liberales y conservadores se repartieron y se intercalaron el poder durante 16 años.
Pero pues el destino de más de 5.000 miembros de este grupo fue el asesinato. Entonces vino un ataque sistemático contra los miembros de la UP, que entre otras cosas permitió que en el Código Penal colombiano se tipifique el crimen de genocidio por motivos políticos. Y el caso paradigmático en Colombia es el caso de la UP. Entonces allí también hay una línea investigativa frente a ese tema de la Unión Patriótica. El caso 7, pues, es lamentable, que tiene que ver con el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto, una práctica abominable, ¿no? Y lo que muestran las evidencias es que muchos de los guerrilleros fueron a ese grupo siendo niños. Allí se convirtieron en adultos y nunca conocieron una vida distinta que esa. Entonces allí también hay una línea abierta, un caso abierto, con una cantidad de víctimas realmente impresionantes. Si ustedes miran en la JEP, en la página de la JEP, está toda la información relacionada con estos 7 casos. Está el auto de imputación en el caso número 1, está la respuesta que dieron los señores de la FARC, están las respuestas y observaciones de las víctimas, del Ministerio Público, y en general hay una gran cantidad de información que es de acceso al público, ¿no? Para terminar esta pequeña charla, pues quiero hacer una reflexión. Y es que este es nuestro modelo de justicia transicional. Por supuesto, no es perfecto, como no lo es ninguna obra humana. Toda obra humana es, por esencia, falible. Y este modelo tiene, por supuesto, muchas debilidades. Algunas de ellas han sido puestas acá de presente. Pero es nuestro modelo y tenemos que defenderlo. Sobre todo de estos embates reformistas que en época de elecciones afloran, ¿no? Entonces ya se oyen voces diciendo que hay que acabar la JEP, que hay que eliminar, que eso es una cueva de bandidos. Claro, por supuesto que hay cosas que atender, hay puntos que mejorar. Por ejemplo, eso de que un ex senador santanderiano, para más señas y para vergüenza nuestra, hubiese resultado involucrado en un acto de corrupción de un señor miembro de la Fiscalía de la Gente, la unidad de investigación. Pues claro, son actuaciones que laceran la legitimidad y la confianza de la sociedad. Pero creo que tenemos que fortalecer la institución, ¿no? Porque el modelo tradicional, francamente, fracasó para la investigación y juzgamiento de los crímenes. Aquí, por lo menos, las víctimas son visibles y rige el principio de centralidad de las víctimas. Para el sistema tradicional, la víctima solo sirve como testigo. Entonces creo que este modelo ofrece, comparativamente hablando, unas mayores ventajas, sobre todo pensando en los derechos de la víctima, que no necesariamente pasan por lo económico. Muchas veces pasan es por la verdad, el derecho a conocer lo que pasó, el derecho a contar con el cuerpo de su ser querido, de que le digan por qué mataron a su familiar, por qué a él lo secuestraron, por qué a él o a ella le hicieron lo que le hicieron. Eso es lo que este sistema pretende garantizarle a la víctima, ¿no? Le agradezco mucho a la universidad, a Diego, a los señores directivos, a ustedes, queridos estudiantes, por la asistencia, y abrimos ahora el espacio para escuchar opiniones, comentarios, preguntas, y pues reiterar mi agradecimiento. Muchas gracias, profesor, por haber
he hecho parte de esa cátedra para la paz. Gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es un privilegio tenerlo con nosotros. Y pues ya, como usted lo mencionaba, abrimos el debate. Quien quiera puede levantar la manito y el profesor dará respuesta a todas las inquietudes que tengan, o si quieren las pueden escribir en el chat. Muchas gracias. Bueno, por aquí hay un comentario de Óscar Alexander Mesa que dice: fortalezcamos la institución con principios constitucionales por la estabilidad social del país y los derechos de las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Absolutamente de acuerdo, Óscar. Gracias por su comentario. ¿Alguno de los presentes quiere hacer un aporte, una pregunta? Aquí presencialmente la doctora Adela Tapias quiere opinar. Sí, gracias, doctor. Tengo una pregunta respecto en este orden de ideas, pues, ya termina la JEP y, por decir algo, la Constitución como respalda a la JEP. ¿Cómo respalda la JEP? Sí, esa es mi pregunta. Bueno, gracias. Bueno, para contestar eso, digamos que el acuerdo de paz tiene toda una estructura jurídica. Y para implementarla en Colombia tuvimos que modificar la Constitución. Para ello se utilizó una figura jurídica muy especial que se llama un acuerdo especial. Y por eso ese documento reposa en Ginebra, donde se depositan los tratados internacionales, y este acuerdo tiene la categoría de un tratado, de un acuerdo celebrado por el Estado colombiano. Además, hay actos legislativos reformatorios de la Constitución que incluso han asegurado que durante los próximos 3 gobiernos no pueda haber reformas a este sistema constitucional. Y como en ese tratado se reconocen derechos humanos, especialmente los de las víctimas, pues esa norma o ese tratado entra a ser parte del llamado bloque de constitucionalidad. Digamos que ese es el soporte constitucional de la JEP, porque la JEP nace precisamente de ese acuerdo. Además, pues hay una ley estatutaria que desarrolla el funcionamiento de la JEP. Me gustaría escuchar al doctor William, que ha estado muy atento a la conversación. ¿Qué opinión tiene sobre la JEP? No, quería hacer una pregunta, que por ejemplo los civiles que están involucrados como en montajes jurídicos que han sido vinculados a la paz, en serio, ¿qué pasa ahí? La JEP ha venido haciendo una labor de depuración de esas listas y ha excluido, por ejemplo, a narcotraficantes puros y duros que pagaron una gran cantidad de plata por el cupo en la JEP. Y de eso está plenamente documentado. Entonces, le corresponde a la JEP realmente asegurar que la persona compareciente realmente tenga una vinculación como combatiente, como agente del Estado o como un particular que ha cometido conductas con razón o con ocasión de ese conflicto armado. Pero es un verdadero desafío. En el chat tenemos una pregunta del señor Germán. A ver, dice don Germán que alias Otoniel solicita ser escuchado por la JEP. ¿Viable jurídicamente? Gracias por la pregunta. Efectivamente, este señor es un guerrero, ¿no? Un combatiente, pero por supuesto un delincuente, ¿no? Y a medida que ha venido pasando el tiempo, pues se han venido conociendo aspectos, como que, por ejemplo, este señor, según los reportes de prensa, alias Otoniel, es un narcotraficante, claro que sí, pero también participó en masacres como la de Mapiripán. Parece que él fue la persona que llegó allá al territorio y aseguró la operación. Desde ese punto de vista, claro que
tiene mucho que aportar a la verdad. El tema es que ya se le adelantó Estados Unidos solicitando su extradición. Y en este momento está en trámite la extradición por temas relacionados con el narcotráfico. Honestamente, yo no creo que la JEP se atraviese en el camino de la extradición, aunque el desafío ahora es asegurar que, aún estando en Estados Unidos, contribuya a la verdad. Y en un futuro, pues es probable que la JEP lo pueda admitir como un particular que intervino con conductas delictivas en el marco del conflicto. Espero haber dado respuesta, Germán. No sé si tienes algo que comentar. Germán, bien puede abrir su micrófono. Sí, muchas gracias. Muy amable, doctor, por su respuesta, muy clara. Sí nos queda a los colombianos el sinsabor, como que se atraviesa la extradición para que la verdad sea conocida, dado el nexo que tiene con altos mandos militares y la ejecución de esas masacres con la participación de los militares. Muchas gracias, profesor. A usted, muy amable, don Germán. Cordial saludo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna opinión, algún comentario. Yo tengo una pregunta, doctor. Yo quisiera saber qué parte de la JEP se encarga de hacer ese título de quién entra y quién no. Bueno, hay una estructura en la JEP, ¿sí? Y hay muchísimo personal vinculado a la JEP. Es un edificio entero en Bogotá, en la carrera séptima con calle 63. Una estructura enorme, y hay una cantidad de gente y hay unas comisiones encargadas precisamente de hacer esa verificación. Y para eso se consultan bases de datos de la Fiscalía, de organizaciones como por ejemplo organizaciones en pro de la libertad, como por ejemplo País Libre, y muchas otras organizaciones no gubernamentales como esta de Ariel Ávila, como Espacio y Reconciliación, reportes del IMPEC, por supuesto, y cruzando todas esas bases de datos, aunado a la información que se le ha pedido a la Fiscalía, pues allí realmente se obtiene la información acerca de si esa persona pertenece o perteneció a ese grupo armado. Aunque, como le digo, no hay una base de datos absolutamente seria y confiable que permita hacer una verificación rápida. Es toda una labor de investigación. A ver, bueno, creo que ya... Acá hay otra pregunta de Oscar Alexander Mesa. Dice, ¿de qué manera podemos identificar los autores intelectuales de las operaciones de los conflictos y procesarlos si se encuentran resguardados en otro país como Venezuela? Bueno, aquí hay que expresar lo siguiente. Como se trata de una organización armada absolutamente grande, amplia, pues se han diseñado unos mecanismos jurídicos de imputación que han sido copiados de algún autor alemán que ha diseñado un modelo de imputación que se llama autoría por la participación o pertenencia a aparatos organizados de poder. Esa ha sido la metodología de imputación que se ha utilizado y que básicamente permite imputarle a los máximos responsables de una organización militar, armada, como en este caso, la responsabilidad por la comisión de conductas por parte de subalternos. Se ha considerado que los subalternos son fungibles, es decir, que cualquier persona podía ejecutar la orden. Y desde ese punto de vista,
se ha dicho que, por ejemplo, los comandantes de los frentes y los miembros del secretariado de la FARC, allí claramente lo dice en el auto de imputación de la FARC, son responsables por esa cadena de mando que había al interior de la organización criminal o subversiva, según la terminología de la JEP. Entonces, desde ese punto de vista, pues estos máximos responsables, estos máximos líderes, pues vienen a responder penalmente por estos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasa con los señores que están en Venezuela? Estos señores son desertores del acuerdo de paz, ¿no? Son personas que en principio estuvieron acompañando la iniciativa, incluso algunos de ellos llegaron al Congreso de la República, pero prontamente desertaron del acuerdo de paz. Por supuesto que a ellos no les aplica la Jurisdicción Especial para la Paz y en consecuencia sus crímenes tendrán que ser juzgados por la justicia ordinaria. Por lo tanto, las penas que se les van a aplicar no son las penas propias del sistema, sino las penas que contiene la legislación ordinaria. Bueno, no hay más preguntas en el chat, profesor, y no sé si presencial tienen alguna otra pregunta para darle entonces ya finalizado la sesión del día de hoy. No sin antes convocarlos a nuestra próxima sesión de cátedra para la paz dentro de un mes, dentro de 15 días, para que estén súper pendientes en la invitación que les vamos a estar enviando a sus correos institucionales. Muchísimas gracias a todos de verdad por su participación. Espero que sigan disfrutando de estos maravillosos espacios. Gracias, Bucaramanga, por acogernos con la primer cátedra para la paz de este semestre. Gracias, Diego. Gracias, Juliet. Gracias, profesor. Listo, entonces damos cierre a la actividad. Entonces agradecerle a todos por la participación y desearles que sigan asistiendo a próximos eventos, ya que estos son de gran importancia para la comunidad estudiantil. Entonces ahora los dejo con unas palabras de la doctora Juliet Quintero, la cual fue la encargada de llevar a cabo este evento, para dar ya cierre a la actividad. Gracias a todos por su asistencia, participación. Judy, gracias también por toda la colaboración y a todo el equipo CIF que está conectado y todos los estudiantes, profes e invitados. Un abrazo para todos y una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. A todos, gracias. Hasta luego, Dieguito. Voy a parar la grabación. Listo. Gracias. Un abrazo a todos. Nos vemos en la próxima.